Varios por aquí me han preguntado mi opinión sobre los libros de texto gratuitos que ha distribuido la SEP para el inicio de este ciclo escolar. Yo he sostenido en todos los espacios que estos libros no son malos porque sean ideológicos o comunistas. Sí tienen desde luego una marca ideológica, pero todos los libros la tienen. Lo preocupante es que son libros chafas, son libros muy pobres. Yo publiqué hace algunas semanas, después de revisar los materiales, un artículo en la revista Presente donde decía por qué son malos esos libros. Les voy a reseñar brevemente una panorámica general y después quizá vaya haciendo videos hablando o de temas o de libros en específico, porque entre todos los libros que se reparten, hay unos que son más malos que otros, a decir verdad, más impertinentes, más mal escritos, con menos elementos para los niños, menos elementos formativos. Primero, es porque son libros impertinentes. Son producto de la megalomanía de algunos funcionarios que se plantearon que estaban ahí para hacer una revolución educativa. No se trata de que esté mal hacer una revolución educativa, hace falta un gran cambio en la escuela pública mexicana. El problema es que hay que empezar por los fundamentos y por la realidad material. La política no se hace en la nada, se hace en condiciones materiales y contextos muy específicos. Y el contexto en el que llega esta ambición de transformación es el de la pandemia. La pandemia generó graves problemas para muchos ámbitos, para el ámbito económico y laboral, desde luego el ámbito de la salud, el ámbito de la salud mental de las personas que estuvieron en el encierro, pero el sector más afectado fue el sector educativo. Todavía no sabemos cuántas niñas y niños abandonaron la escuela a causa de la pandemia. Nunca hubo esas cifras. No sabemos cuánto abandono realmente hubo. Podemos explorarlo mediante técnicas indirectas con el estudio de algunas bases de datos del INEGI, pero no tenemos claridad en eso. Hubo abandono. Muchos niños se han quedado huérfanos de cuidadores principales o secundarios. Tampoco sabemos cuántos niños han sido. Las escuelas se deterioraron y desde luego el gasto en infraestructura tendría que ser prioritario. En ese contexto trágico se plantea hacer una revolución educativa. Yo hablaba de una metáfora que Manuel Gilantón hizo muy popular. Él la inventó hasta donde lo sé. Es que hay un camión destartalado, que es la escuela pública, que va andando con dificultades. No tiene bien las llantas, está mal del motor y despide mucho humo, no sirve bien la palanca de velocidades. Son los problemas de la escuela pública mexicana. Y, decía él, en el sexenio de Peña Nieto, se quiere arreglar la situación por medio de ponerle un uniforme al conductor y ponerle una corbata, que eso era certificar a los maestros y evaluarlos, estandarizar y con consecuencias laborales. Una política fallida y desastrosa también. Bueno, pues ahora la cosa es peor. Si actualizamos esa metáfora, el autobús no solamente está destartalado, sino que volcó. Volcó, muchos salieron por las ventanas, no sabemos todavía si puede andar porque está volteado. Y lo que hay que hacer es ponerlo en pie, evaluar los daños, ver si puede seguir caminando y si no, hacer las mejoras pertinentes para que pueda seguir andando. En ese contexto, llega alguien como Marx Arriaga a decir,
estaría bueno hacerle unas modificaciones. ¿Por qué no le ponemos un motor nuevo? ¿Por qué no le ponemos turbo? El problema es que sí, le pueden poner todas esas cosas nuevas, que tampoco se las pusieron, ¿eh? No, no son ninguna novedad pedagógica. Pero si el carro no anda, no tiene razón de ser. Eso es lo primero. Son libros muy impertinentes para esta situación pospandémica en que si algo hemos visto es el abandono escolar y el abandono de los niños, el retraso de los niños, porque quienes tengan que ir a cuarto, a quinto grado, después de 2 años de no ejercitarse en la lectoescritura, pues no van a recuperar eso. Van a tener que ver sus contenidos de cuarto, de quinto, de geografía, de historia, y con sus carencias en su capacidad lectora o sus carencias en matemáticas, y las van a arrastrar quizá toda la vida. Eso, compensar eso, debería ser la prioridad de la escuela pública mexicana, no inventarse una revolución que no es tal. En segundo lugar, además de esa impertinencia, se trata de libros muy desiguales. No tienen coherencia en una línea didáctica. Por ejemplo, los libros que se llaman Nuestros Saberes son ficheros encuadernados con una ensalada de temas de carácter enciclopédico. Y esto es muy contrario a la retórica de que se está enseñando por proyectos, etcétera, etcétera. Son un rosario de datos inconexos uno con otro y que están escritos en oraciones innecesariamente largas y muy complejas para los niños. No son libros pensados para niños. De repente parece que son libros de preparatoria o por lo menos de secundaria. Entonces se hicieron sin cuidado. Por otra parte, en general son libros malos. Son libros muy desequilibrados. Por ejemplo, como se ha dicho, y esto es cierto, las matemáticas prácticamente desaparecen. Desaparecen, nos dice la SEP, de los libros, pero no desaparecen del programa. Y esto hará que se enseñen con otros materiales didácticos. Esto no deja de ser irónico, primero, porque en algunos lugares donde la educación es muy pobre, en comunidades muy pobres, la única guía didáctica que tienen los maestros son los libros de texto gratuitos. Por eso, a veces todo el ciclo escolar en matemáticas se trata de ir sobre esos libros e irlos resolviendo poco a poco. Si las matemáticas salen de los libros, pues la enseñanza estará ajustada a lo que cada comunidad y cada maestro tenga a la mano. Y contrario a lo que dicen de que por el bien de todos, primero los pobres, estos libros empobrecerán la educación de los más pobres, de los que lo único que tienen son los libros de la SEP.